Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Este día vamos a tratar de explicar las ideas y cómo percibe la realidad y el conocimiento nuestro muchachito Immanuel Kant. Por mi parte, mi nombre es José Luis Torres Manso y trataré de explicar lo siguiente. A modo de introducción, Immanuel Kant planteó que no conocemos la realidad tal cual es, sino como nuestra mente la construye. Con esto revolucionó la filosofía y sentó bases clave para entender cómo funciona la mente en la psicología moderna. Vamos a ahondar en esto. ¿Cómo entiende la realidad Kant? Kant distingue entre neumeno, la realidad en sí misma, incognoscible, fenómeno, lo que percibimos de la realidad, no conocemos las cosas como son, sino como aparecen ante nosotros. Todo lo que conocemos está dentro del espacio y tiempo, forma de la sensibilidad. La realidad no se capta directamente, sino que es construida por la mente. Ahora bien, ¿y qué quiere decir todo esto? Vamos a tratarlo de explicar con una manzana. Nosotros percibimos el aroma, la textura y el color de una manzana. Y todo esto lo percibimos con nuestros sentidos, lo cual viene siendo la sensibilidad. Pero esa sensibilidad no es tan exacta como los racionalistas lo pensaban entonces. Esto es, imagínense cómo vería la manzana un perro que se supone que lo ve en colores grisáceos, que percibe su olor mucho más intensamente, o cómo lo vería un extraterrestre que tal vez no lo vería solamente en alto, ancho y profundo, sino tal vez vería más o menos dimensiones, o como la película de Alien, tal vez solo lo vería por su temperatura, por su movimiento, etcétera. Entonces esto lo distingue Kant en su crítica a la razón pura, en el sentido de que no todo lo podemos ver solamente del lado racional, sino que él plantea que la realidad es incognoscible, ya que, por ejemplo, la luz, que tiene un ancho de banda enorme, solo podemos captar cierta parte de la luz. El sonido igual, los perros tienen mejor sonido, mejor oído que nosotros, los delfines, las ballenas, etcétera. Entonces, para Kant, la realidad es irreal. Voy a tratar de explicarlo. Lo que nosotros suponemos como real es lo que percibimos con nuestros limitados sentidos humanos, tacto, olfato, etcétera, los cinco sentidos, y eso es lo que consideramos real. Pero la realidad va más allá que lo que solamente perciben nuestros sentidos. A eso es a lo que yo entiendo que se refiere Kant. Continuemos. A esto Kant le llama giro copernicano. Antes de Kant, el sujeto se adaptaba al objeto. Kant propone lo contrario. El objeto se adapta al sujeto que conoce. El conocimiento depende de las estructuras mentales del sujeto. Esto revoluciona la filosofía porque propone al sujeto en el centro del conocimiento. ¿Qué entiendo yo como esto? Es, ok, una piedra es solo una piedra, pero si alguien trae una piedra en la mano, puede interpretarlo como que me quiere agredir, como que quiere utilizar esa piedra como herramienta, como que quiere que le ayude a que cargue esa piedra. Entonces, la realidad no es solamente la piedra en sí, sino todo el contexto del conocimiento subjetivo de cada persona. Y esto le agrega un contexto mucho más complicado al tratar de explicar algo real o algo racional puramente. Para Kant, ¿cómo se obtiene el conocimiento? El conocimiento surge de la combinación de dos elementos,
Sensibilidad, o sea, los sentidos, recibe información del exterior, organiza la experiencia en espacio y tiempo. ¿Por qué? Porque el empirismo que vivimos, lo vivimos en un espacio y en un tiempo determinado. No lo podemos vivir en el pasado, no lo podemos vivir en el futuro, lo tenemos que acotar a un espacio y tiempo determinado. Y dos, el entendimiento aplica categorías, causalidad, sustancia, unidad, da orden y significado a lo percibido. Idea clave: sin experiencia no hay conocimiento, pero sin mente no hay comprensión. Esto es, aquí él está uniendo el empirismo con el racionalismo. O sea, sí, las cosas nos llegan empíricamente, pero si no pasan por un proceso de raciocinio, el conocimiento no se adquiere. Entonces él ahí está uniendo dos posturas filosóficas que estaban peleadas, el empirismo y el racionalismo. Y él dice, no, espera, no hay pelea aquí, simplemente hay que unirlas y sacamos algo mejor. Creo que el entendimiento se explica por sí solo a la causalidad de algún hecho o de algún evento. Si yo insulto a alguien, muy probablemente esa persona me insulte a mí. La sustancia, de qué está hecho algo. La unidad, en qué lo estamos viendo, en kilos, en gramos, en qué es lo que estamos viendo o midiendo o tratando de entender. Y todo esto da orden y significado a lo percibido, porque no es lo mismo que te intenten golpear con una almohada a que te intenten golpear con un martillo. No es lo mismo, no se siente igual, no se percibe igual, no se hacen las conexiones psicológicas iguales. Cambia dependiendo todo eso. Y claro que no es lo mismo en un contexto de cuando estás jugando con alguien a un contexto adulto en un lugar agresivo. Entonces se percibe totalmente diferente. Entonces el tiempo y el espacio también toman efecto en todo esto. Los tipos de juicios para Kant: juicios a priori, independientes de la experiencia, o sea, juicios antes de siquiera experimentar algo. Juicios a posteriores, dependen de la experiencia, o sea, después de que ya nos pasó algo, tomamos ese juicio. Juicios analíticos, no agregan información nueva, simplemente con lo que tenemos, analizamos y obtenemos un juicio. Juicios sintéticos, amplían el conocimiento, cuando ya hacemos una síntesis de nuestras ideas. Clave en Kant: los juicios sintéticos a priori permiten el conocimiento científico. Esto es, las teorías. Como hemos visto a lo largo del semestre, tenemos 1001 instrumentos psicológicos que tratan de probar una teoría que tenemos a priori. Por ejemplo, el uso excesivo de redes sociales o el celular son negativos para la juventud. Ese es un juicio que tenemos a priori. Y logramos aplicar un instrumento o crear un instrumento para confirmar o rechazar dicha teoría. Y esto es ciencia. ¿Cuál es el método que usa Kant? Kant usa el método trascendental. Busca responder cómo es posible el conocimiento. Analiza las condiciones a priori que hacen posible conocer. Se enfoca en el sujeto, no en el objeto. Esto es, ¿qué necesita el sujeto para poder obtener ese conocimiento? Ocupa una mente, ocupa sentidos, porque no percibe la realidad igual una persona invidente que alguien que sí ve, que una persona que no escucha, alguien que sí escucha. Ese tipo de juicios los toma Kant y los toma en cuenta.
el bagaje y la cultura del sujeto. No lo llama como tal, pero lo da a entender. Y esto cambia muchas cosas del conocimiento. Y estoy de acuerdo con ello. ¿Qué aporta la psicología Kant? La mente es activa, no pasiva. Esto es, pues que no solamente es una tabula rasa donde ahí vamos como un pizarrón en blanco rayándole, sino que ese pizarrón también tiene mucho que ver. Esa mente no es solamente un pizarrón en blanco, esa mente es dinámica, esa mente es biológica, es fisiológica. Todo esto, claro, es con ideas modernas, pero Kant ya lo percibía en su filosofía. Introduce la idea de que la percepción está medida por estructuras mentales. Volvemos. No percibes lo mismo alguien que está deprimido, alguien que está enamorado, alguien que está emocionado o alguien que está triste. Y el evento es exactamente el mismo, pero las estructuras mentales cambian. Base de la psicología cognitiva es lo que acabo de explicar. Explica por qué cada persona interpreta la realidad de forma distinta, subjetividad. Insisto, es lo que acabo de explicar. Cada persona, depende de su estado de ánimo, depende de su subjetividad, un mismo evento lo va a percibir diferente. Conclusiones según Kant. No conocemos el mundo como es. Y no lo vamos a conocer porque nuestros sentidos están muy limitados, sino como nuestra mente lo construye. Esto es lo que yo entiendo, es como un videojuego que se va creando automáticamente. ¿Y quién lo va creando automáticamente? En nuestra mente, con nuestros sentidos, con nuestro bagaje, con nuestra cultura. Yo puedo entrar a un lugar lleno de personas afroamericanas y sentirme tal vez observado, raro, distinto. Pero si un afroamericano entra a ese mismo cuarto, puede sentirse así como, oh, hermanos, carnales, estamos muy bien. Entonces, esa realidad se va construyendo. Y ahí estoy de acuerdo con Kant. Kant une, como lo dije anteriormente, el empirismo, la experiencia, con el racionalismo, la razón. Él dice, es que no son las, no es una o es otra, es la combinación de ambos. Y estoy de acuerdo con él. Creando una tercera vía, el conocimiento como construcción del sujeto. Esto es, puedo tener dos hermanos gemelos que viven en la misma casa, que comen la misma comida, pero su percepción del mundo puede ser totalmente distinta, incluso opuesta, porque se va construyendo con experiencia, se va construyendo con el racionalismo de cada persona. Y, y las variables son infinitas, según yo. Aquí tenemos las referencias y los agradecimientos. Por mi parte, espero poder haberles dejado alguna idea clara de lo que yo entendí que dice Kant. Y por mi parte, solo me resta decir gracias totales.